Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pepa, presumámonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos una vez más a su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados a partir de las 18 horas bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por una vez más la presencia de nuestro invitado, nuestro hermano, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental de la Diócesis de Latacunga y párroco de El Corazón. Por varias ocasiones nos ha acompañado. Muchas gracias. Con quien vamos a tratar el tema, el hombre y mujer los creó, igualdad y diferencia queridas por Dios, en sus numerales 369 a 370. Dejamos expreso nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Óscar, bienvenido. Nuestra audiencia le escucha. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Estoy a las órdenes para trabajar pues en este espacio de evangelización y de catequesis que es un pueblo que camina, y a través de los medios que nosotros disponemos, como es Radio Latacunga. Muchísimas gracias. Antes de entrar a trabajar en el tema, vamos a conocer un poco más para que nuestra audiencia conozca quién es nuestro invitado. Padre, por favor, cuéntenos, compártanos su testimonio de vida. ¿Quién es Óscar Tapia Bonilla? Óscar Tapia Bonilla. Nació en Valencia el 8 de octubre de 1972. Bueno, soy de la zona precisamente y me siento feliz porque me encuentro en la zona que a mí me gusta, donde yo vivo más abiertamente. Estoy en mi papayal, como se dice. Recorrido algunas parroquias, he estado en Pujilí, Saquicilí, Chuchilán, San Buenaventura. Y hoy estoy aquí en la parroquia El Corazón, Sagrado Corazón de Jesús, ese es el nombre de la parroquia. Ya cumplí 24 años de ejercicio sacerdotal, muy contento, firme en mi fe, en mi opción, en mi vocación y con ganas de seguir adelante. Pero sobre todo con estos carismas que Papito Dios a mí me ha dado y de los cuales yo soy muy grato con Dios, la Biblia, la catequesis y bueno, otra cualidad que tengo es la música, ¿sí? Todo el mundo sabe que soy guitarrero, soy pianista, sí, toco algunos instrumentos. Bueno, son medios también que me sirven para evangelizar porque el canto litúrgico es muy importante. Algún rato estuvimos hablando de esto precisamente. Ojalá algún rato podamos educar en nuestras parroquias para el canto litúrgico, que no cualquier canto religioso se puede tocar en la misa, sino canto que sea litúrgico. Y eso es precisamente lo que intento hacer aquí y donde me dan espacio de pronto para poder hacer algo. Excelente. Ya vamos a pedirle que hagamos un curso de canto litúrgico para que nos acompañe con su experiencia y conocimiento. Muy bien. Padre, cuéntenos cómo es el día de un sacerdote. Bueno, para explicarles, yo creo que es mejor el testimonio, ¿sí? Mi testimonio personal. Sí, yo todos los días me levanto a 5:30 de la mañana.
yo tengo puesto el despertador cuarto para las 6, pero me despierto antes para escuchar lo que me despierta el despertador. Antes era bien difícil despertarme cuando era estudiante. Sin embargo, en el seminario mayor yo tenía ese afán por despertarme temprano por dos razones. Primero, porque cuando nos despertábamos lo más madrugado posible, yo me despertaba cuarto para las 4 de la mañana, teníamos agua caliente, porque en Quito el agua es fría. Y si es que ya nos despertábamos 5:15, 5:30 y el agua no era caliente, los termostatos ya todo el mundo se duchaba. Entonces ganábamos, era las ganadas los termostatos. Y en segundo lugar también porque a esa hora yo me dedicaba a estudiar un poco de griego, me dedicaba al latín o al hebreo. Eso es lo que me ha gustado y bueno, las lenguas, siempre me ha gustado los idiomas bíblicos y he dedicado una parte de mi tiempo a perder tiempo en esto, sí, a perder tiempo en esto. Ahora, bueno, me levanto temprano, la oración siempre la hago a las 6:30 de la mañana, poco temprano para desayunar temprano también y ponerme a hacer las actividades. Aunque no crea usted, pero este miércoles bíblico, por ejemplo, me quita casi 3 días. Sí, no es fácil preparar un tema, buscar primero materiales, consultar una fuente y otra, preguntar inclusive. Esto me lleva bastante tiempo de lectura, de preparación. Después también tenemos los trabajos de las comunidades, salir a los recintos, visitar a los enfermos, conversar con las familias. Lo que dice el Papa Francisco, déjate también improvisar, porque a veces de pronto una familia que viene con un problema te daña todo el programa del día, ¿sí? Y toca asistir a esas personas. Yo almuerzo por lo general a la 1 de la tarde, sí. Yo si no almuerzo a la 1 ya empiezo a tener problemas. Sí, era la hora del almuerzo del seminario, así nos educamos y así me he mantenido hasta ahora. Sí, me he mantenido hasta ahora realmente, así es la disciplina. A las 4:30 de la tarde aprovecho media horita para honrar a Mamita Virgen a través del rezo del rosario y a las 5 de la tarde tomo el café. Nunca me falta el café a las 5 en punto. Ahorita nomás por esta excepción que estoy faltando al café, pero el cafecito siempre, pero después igual me lo tomo, ¿sí? Y a las 6:30 de la tarde rezo las vísperas, ¿sí? La liturgia, las horas. Una de las cosas que a mí me encanta muchísimo, bueno, la liturgia de las horas me gusta porque para mí los salmos es lo mejor que, bueno, exagero, disculpen, pero lo mejor que tiene la Biblia, sé decir yo, pero no es cierto. Uno me va a decir, no, no, porque para mí lo mejor que tiene la Biblia son los evangelios. Sí es cierto, yo cuando me encuentro con un libro digo, este es el mejor de todos. Sí, con eso no le hago sentir mal a ningún libro. Pero cuando rezo los salmos, sí, estoy mirando mi vida, estoy mirando el amor de Dios hacia mí desde una realidad concreta en la que se escribieron esos salmos, desde un clamor que el orante eleva, que la situación mismo, la realidad del pueblo se presenta en las manos misericordiosas de Dios. Para mí los salmos es algo lindísimo, así que la oración siempre, bien lo puso la iglesia desde el comienzo y lo llamó liturgia de las horas, porque nos acompaña las horas, acompañan nuestras horas también de fatiga, de cansancio, a veces de dolor, a veces de enfermedad, de sufrimiento, de todo lo que nos puede pasar, ¿sí? Ya en la tarde me tomo una agüita nomás porque ya antes me acuerdo que no me acostaba a dormir sin comerme un platito de arroz. Ahora en cambio un agua aromática nomás para dormir, ya no meriendo. Sí, porque sí, no por consejo médico, yo creo que por acto de conciencia ya no debo comer mucho porque me estoy engordando demasiado. Y bueno, después a las 9 de la noche hago la oración breve de completas y me paso hasta las 11 de la noche, a veces hasta las 12, siempre curioseando algunas cosas, viendo materiales, descargando. Una de mis pasiones también es, gracias a Dios, existen bibliotecas que permiten descargar ciertos libros, yo mismo los descargo, los eh, pego, los coso y los empasto para tener libros para lectura, para formación, inclusive para formación no solamente sacerdotal, sino también a nivel general. Ese es
ese es un día, ¿sí? Tomando en cuenta de que de pronto sábados y domingos es algo diferente, ¿sí? Es algo diferente porque se levanta de mañanita la misa y luego se tiene también de pronto comunidades que se recorre. El Corazón es una parroquia grande y tiene comunidades distantes. Entonces, así toca caminar. Excelente, muchas gracias. Ahora cuéntenos un poquito sobre sus actividades como coordinador de la zona occidental. Bueno, la verdad que como coordinador me toca, bueno, la semana pasada nomás tuvimos una reunión a nivel zonal. Hemos conversado sobre algunas actividades, de pronto una que quedó pendiente, que fue el encuentro de familias, porque coincidió con el paro, con el levantamiento indígena, y ya no se pudo hacer, lo postergamos ya para una próxima planificación zonal. Para este 20 de agosto tenemos el encuentro zonal de catequistas, por ejemplo, donde se nos hace más fácil, un poco más llevadero encontrarnos como zona, más que inclusive como diócesis, porque la situación está muy dura, la pobreza está, como digo, se ha tomado la vida, las familias enteras, no hay dinero para poder mandar a una persona a un encuentro así, la gente no tiene dinero. Y bueno, depende de las parroquias también, porque aquí no es una parroquia donde hay entradas económicas, para decir, sí tenemos para poder mandar nomás. Es bien difícil. De todos modos, tratamos de suplir estas cosas con actividades zonales que nos ayuden también a integrarnos y a tener una visión de diócesis, ¿no? Porque todo lo hacemos en función de diócesis, zona y parroquia, de tal manera que estas tres cosas se integren, ¿sí? La diócesis no existe sin las parroquias. Y las parroquias tienen sentido porque coordinan con la diócesis que está pendiente de pronto de todo para ayudarnos, para fortalecer el camino. Así es, un arduo trabajo. Bueno, vamos ahora sí al tema, pero voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para hoy día, tomada de Génesis capítulo 1, verso 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. El tema que vamos a tratar hoy es hombre y mujer los creó, igualdad y diferencia, queridas por Dios. Padre, por favor, usted puede compartir con nuestra audiencia una introducción general a este tema. Bueno, cuando nosotros decimos el hombre y la mujer son creados por Dios, este término creado se puede también traducir con la palabra queridos por Dios. O sea, Dios ha querido así, Dios ha querido hacernos, Dios ha querido formarnos desde su propia visión, desde su modo de ser. Dios es omnipotente, es omnisciente, Dios está en todo lado, omnipresente, y ese Dios creador que hace todo, decide proyectarse a sí mismo. No tanto como cuando engendra al hijo, no así de ese modo, sino tiene que crear, como dice en el Génesis mismo, en esta catequesis hermosa, y Dios vio, o más bien ningún ser creado fue capaz de ser ayuda para el hombre, ¿cierto? Entonces Dios mira esa realidad y forma a la mujer y la forma de la costilla del hombre. Es otra manera de decir a imagen y semejanza, ¿sí? Con la misma dignidad, de la misma realidad del hombre, ¿no es cierto? Sí, de la misma realidad del hombre. Hay dos relatos de la creación del hombre y la mujer en el Génesis, ¿no es cierto? Uno que dice, y los creó hombre y mujer, Ish, Isha, ¿no es cierto? Acá, en cambio, le hace caer en un sueño profundo a Adán, ¿no es cierto? Y Dios hace como como un cirujano, ¿no es cierto? Agarra y corta la costilla del hombre y de ahí le hace una mujer, ¿no es cierto? Y el hueco que queda de la costilla lo cubrió de carne, ¿no es cierto? Hay que entender esta realidad, ¿no? El hombre es creado
como realidad netamente humana. Eso quiere decir, le cubrió esa cavidad con carne, al estilo del profeta Ezequiel, cuando dice, arrancaré el corazón de piedra que tienen y les voy a poner un corazón de carne, para hablar sobre el tema de la sensibilidad, ¿no es cierto? Cuando los discípulos de Maús oyen la palabra de Jesús, dice, nuestro corazón ardía, es el corazón sensible, ¿no es cierto? El corazón que se ablanda, que se convierte. Ese es el significado también acá, ¿sí? El mismo significado, ¿sí? La sensibilidad del hombre, la humanidad del hombre, la flexibilidad ante la realidad, ante las cosas de la vida. La mujer, sí, aquí en ese tiempo se escribe el Génesis, en un tiempo donde la diferencia entre el hombre y la mujer es muy marcada, donde el machismo es imperante, el patriarcalismo es totalmente opresor, ¿no es cierto?, aplastante, y la mujer no es más que un objeto de placer, lo único que garantiza es la prole y nada más, pero hace trabajos muy duros también la mujer, ¿sí? Yo les explicaba que la mujer es inclusive la que va a acarrear el agua, y a la mujer lo peor es que son trabajos tan duros, pero le encantaba ir a ver agua. ¿Y por qué le encantaba ir a acarrear agua? Porque era el único espacio que tenía la pobre mujer para hacer vida social con el resto de amigas. Ahí se encontraba en el pozo las comadres para estar en las charlatanerías y todo lo demás, bueno, diciendo así. Entonces, Dios crea al hombre, Dios quiere así, crear al hombre a su imagen y semejanza, con este corazón sensible. Desde su amor, Dios desborda su amor en aquella criatura que Él hace según su imagen y semejanza. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental de la diócesis de La Tacunga y párroco de El Corazón, nos está acompañando con su explicación del tema Hombre y mujer los creó, igualdad y diferencias querida por Dios, en sus numerales 369 a 370. Voy a dar lectura al primer numeral para su análisis, el 369, que dice: el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios, por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios, en su ser hombre y su ser mujer. Reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Padre, por favor, explíquenos un poco más este numeral. Sí, aquí debemos detenernos en algunas cosas que son bien fundamentales. Primero, en saber el contexto en el que fue escrito, en el que fueron escritos estos textos, esta catequesis del Génesis. Y ya les decía anteriormente, en una realidad machista, de estilo patriarcal, inclusive esa sociedad patriarcal se mantiene hasta Jesús. Acordarán ustedes que en el capítulo 23 de Mateo, Jesús dice: no digan a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro.
no digan a nadie padre, porque uno solo es vuestro padre. ¿En qué sentido habla de padre? En el sentido precisamente, de la sociedad patriarcal que ha venido denigrando, ha venido aplastando, oprimiendo al pueblo en general, al pueblo y empobreciendo prácticamente a todo el pueblo, tanto hombres como mujeres a la final, ¿no es cierto? El burdo patriarcalismo que los ha puesto por encima de todos, ¿sí? Por encima de todos para aplastar. Y por eso el Génesis viene a ser como una reivindicación, ¿no es cierto? Para darnos a entender cuál es el querer de Dios, qué quiso Dios al crearnos, al hacernos a nosotros desde el comienzo. ¿Será que la sociedad era así desde el comienzo? Entendamos del Génesis desde el capítulo 1 hasta en adelante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las realidades que se van escalando, que se van viendo? Realidades de maldad en la generación humana, que inclusive llegan a decidir en Dios un castigo fuerte como es el diluvio, ¿no es cierto? La humanidad estaba tan pervertida que Dios llegó a arrepentirse de haberla hecho, ¿no es cierto? Eso dice en el Génesis, en el capítulo del diluvio. Ahora, entonces esto hay que tener muy en cuenta porque es lo que Dios quiere al comienzo. Jesús siempre utilizó también esta misma expresión cuando le preguntan, maestro, ¿es lícito despedir al hombre, a la mujer por cualquier motivo? Y Jesús dijo, ¿no han leído que el Creador en el principio lo hizo hombre y mujer? O sea, ¿por qué se atribuye, inclusive, por qué la ley reconoce como el derecho del hombre, como es refutar, rechazar a la mujer, despedir a la mujer, divorciarse de la mujer por cualquier motivo, hasta porque se le quema la sopa? ¿Sí? El hombre puede repudiarla tranquilamente. ¿Qué derecho tiene? Así no fue al comienzo. Y Jesús traslada su razonamiento a los orígenes que anteceden inclusive la alianza. El Antiguo Testamento está lleno de alianzas y precisamente estos orígenes es una alianza. La creación es una alianza que Dios hace con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios crea porque ama. Y la cláusula central de toda alianza es el amor de Dios por nosotros. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios se compromete a amar al pueblo y el pueblo se compromete a ser fiel y a obedecer sus mandatos. Eso hará que el pueblo viva. Entonces, ese contexto es muy fundamental, ¿no es cierto? El hombre y la mujer son creados. ¿Qué significa esto? Tenga en cuenta que son queridos. Dios en su providencia quiso así hacerlo al hombre y a la mujer en esta temporalidad, en esta contingencia, ¿no es cierto? Por eso es hombre y mujer, por la contingencia precisamente, porque Dios es el ser necesario, son términos filosóficos, ¿sí? El hombre es un ser contingente y por eso tiene que crear al hombre y a la mujer, no hay de otra manera. La contingencia no se puede expresar, por ejemplo, entre un hombre y otro hombre, o entre otro hombre y entre otra mujer y otra mujer, para nada. Por eso es que pueden llamarla a cualquier tipo de unión, menos matrimonio, la unión de dos personas del mismo sexo, por ejemplo. Matrimonio no puede ser, porque la parte mater, matris, y después munium, que significa ayuda, ¿no es cierto? Solidaridad, la ayuda de la mujer. O sea, aquí quien hace de mujer, de hembra, no, es algo ridículo, no es matrimonio, matrismunio, no existe eso. Entonces, en el ámbito de la contingencia, este ser necesario que es Dios, hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Primero, ¿por qué son imagen? ¿Por qué somos de imagen y semejanza de Dios? Primero, porque somos queridos por Él. Somos queridos por Él. Dios quiere, el ser humano es capaz también de querer a Dios. Así como Dios quiere al hombre, el hombre también es capaz de querer y de llegar a Dios. ¿Sí? No quiere decir semejanza que son igualitos. Ah, no, el ser humano es igualito a Dios. No, semejante.
Sí, yo puedo decir, este río es semejante al otro. Sí, pero no son igualitos. Son semejantes nomás. Pero hay otras diferencias. Acá existen de pronto minas de oro y acá existen minas de barro. No confunda, ¿no es cierto? Nosotros somos una mina de barro. Acá está una mina de diamantes, en cambio. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre lo uno y lo otro. Y dice algo más aquí que me gustaría subrayar. Y por otro, dice, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. Buena y querida por Dios. Acuérdense que cuando termina de hacer, ahí está como ápice de la creación en el versículo, creo que es del 31 del capítulo 1 del Génesis, donde dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. O sea, Dios no se equivocó en lo que él quiso. Da la apariencia, por eso en el capítulo 6, cuando aparece el tema del diluvio, parece que Dios se arrepiente, pero es que hay que también entender a qué tradición pertenece ese escrito, ¿no es cierto? Es una tradición muy distinta que la del capítulo 1, ¿no? Es un autor muy distinto, que tiene otra idea de Dios, un Dios más humano, un Dios más sensible. Acá, en cambio, estamos con la idea de un Dios trascendente, un Dios omnipotente que dice, hágase y se hace, júntese las aguas, hágase la rana, la cucaracha aparezca, y la cucaracha empieza a aparecer, ¿no es cierto? Sí, y la aplasta la cucaracha y ya no puede caminar. Después dice, el hombre y la mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer reflejan la sabiduría, ¿no es cierto? Y la bondad de Dios que es creador. Sabiduría y bondad, ¿sí? Sabiduría y bondad, que son dos aspectos que infunde inclusive Dios en el ser creado, para que el ser creado sea capaz de reconocer a su ser creador, aquel que lo crea, ¿no es cierto? Con esas características, Dios, el ser humano puede trascender y puede llegar a Dios, puede agarrarse de la mano de Dios, ¿no es cierto? Eso aparece como un imperativo inclusive, ¿no es cierto? Como un imperativo. Esa dignidad, dice el catecismo, nunca se pierde, ¿sí? Nunca se pierde, porque es una dignidad que Dios le da por igual al hombre y a la mujer, sin ninguna superioridad del uno sobre el otro. Esto es inclusive algo contraproducente en aquella época. No creerán que leer en ese tiempo esto era fácil, o escuchar en este tiempo una lectura. Las lecturas antiguas eran comunitarias. ¿Cuántos habrán rechazado esta doctrina? ¿Cuántos habrán rechazado la catequesis? Vaya usted con su catequesis. El hombre siempre es superior. El hombre es el que tiene a Dios. Dios hace alianza con el hombre. Verán que cuando se escriben estos textos ya había la alianza, todo eso. Ya había la circuncisión, todo eso. Incluso el hombre nomás se circuncide. El hombre es legítimo israelita, legítimo judío. La mujer no. ¿Esto cómo es posible? Habrá sido rechazado inclusive por las primeras. No me he metido mucho en lecturas de este tipo porque más he estado metido en el Nuevo Testamento, pero yo creo que esto fue muy contraproducente en esos siglos que se escribieron estas catequesis. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental de la diócesis de Latacunga y párroco de El Corazón, nos está ayudando con su explicación sobre el tema Hombre y mujer los creó, igualdad y diferencia queridas por Dios, en sus numerales 369 y 370. Expreso el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa.
Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 370, que dice: Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos, pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios, las de una madre y las de un padre y un esposo. Padre, por favor, ayúdenos con su explicación a este numeral. A ver, aquí hay algunas cosas que entenderlas bien, ¿no es cierto? Porque a veces la visión de la catequesis ha sido mostrar a un Dios que es un padre, un hombre, y se le pone inclusive en las imágenes de la Trinidad a Dios como un hombre, barbón, con barba blanca, la palomita del Espíritu Santo la mitad y al hijo ahí más jovencito, así mismo como el padre, pero con barba negra, ¿no es cierto? Más joven. Entonces, sí, el arte, por un lado, ha ayudado muchísimo en la catequesis. Así se catequizaba antiguamente, por medio del arte. Ahí está la explicación de todos esos muros de la Capilla Sixtina, por ejemplo, de la Basílica de San Pedro. Pero también, por otro lado, ha metido ideas en la cabeza, puedo decir, que han distorsionado el sentido mismo de lo que nos ha querido decir el autor, ¿no es cierto? El autor, debido más probablemente al desconocimiento contextual de los textos que de pronto en ese tiempo los pintores hicieron con un cierto fundamentalismo. Lo que se lee, eso ha de ser así. Como dice que la serpiente habló a Eva, entonces dibujan una culebra hablando ahí a Eva. Sí, y yo me acuerdo que preguntaba de chiquito, digo, ¿cierto que la culebra hablaba? Y claro, algunos decían, sí, dice, antes han sabido hablar las culebras. Yo también me metí eso en la cabeza. Las culebras hablaban y ahora en cambio, cómo muerden, una lástima, matan a algunos. Bien, primera cosa, Dios no es en modo alguno imagen del hombre. Es todo lo contrario. El hombre es imagen de Dios. ¿Por qué Dios no es imagen del hombre? Porque en esta, ¿qué podríamos decir? Finita, contingente, demasiada minúscula porción humana de barro, de polvo, un granito en todo el arenal del universo, ¿sí? Jamás podrían caber las perfecciones de Dios, nunca, ¿sí? Así como ese niño que cogía agua del mar y botaba en el hueco, y San Agustín soñando, el sueño de San Agustín que cuenta, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué haces? Él dice, voy a poner todo el océano en este hueco, y San Agustín le dice que eres absurdo, ¿cómo vas a lograr eso? Y el niño le dice, eso es lo que tú estás queriendo lograr, y no vas a poder nunca creer que Dios tan omnipotente, infinito, va a entrar en esa cabeza pequeñísima que la tienes, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? Dios no es imagen del hombre. El hombre participa de ciertos atributos de Dios, de ciertas gracias que Dios le concede. Esos atributos que Dios nos concede los llamamos gracia, ¿sí? La gracia, el don de la vida, el alma, ¿no es cierto? Dios infunde la vida en el ser humano, es una gracia que Dios nos da. De la vida que es propia de Dios nos permite participar de eso, aunque de manera contingente, porque nosotros nos embarcamos y nos desembarcamos, ¿sí? Entonces, esa es la primera idea de este texto. Dice la segunda parte, no es ni hombre ni mujer. Esto es también fundamental, lo que les decía al comienzo. El arte nos ha metido la idea de un Dios que es hombre, que es varón, ¿sí? En el sentido propio, ish, que se dice en hebreo. Inclusive en griego se dice aner andros, se dice macho, varón, se traduce de ish. Bien, Dios no tiene género. ¿Por qué? Porque a lo largo de las escrituras nosotros vemos, por ejemplo, a Dios con características muy particulares de un padre y características muy particulares de una madre, ¿sí?
Por ejemplo, si queremos saber de características de un padre, Oseas 11:1-4. Oseas habla de Dios como padre. Dios es el esposo fiel de una esposa que caramba le pone los cuernos a cada rato. Y ese esposo está ahí, no se retracta, ¿sí? Me haces todo lo que me haces. Te coqueteas con el que asoma, le pela los dientes. A veces me hace sentir mal, pero así como eres te quiero. Así como eres te amo. Ese es Dios, ¿no es cierto? El esposo fiel, que no se retracta ante nada, ¿no es cierto? Ante ninguna situación humana. Pero también aparece la imagen del Dios Madre. Por ejemplo, el Dios con entrañas de misericordia. Y de ahí viene la palabra, justo hablábamos del Evangelio de San Lucas, del buen samaritano, dice, se conmovió hasta las entrañas, tuvo compasión. Y el verbo utilizado es splagna, splagnizomai. Splagna significa víscer, entrañas. Se traduce de la palabra hebrea rajem, rajamim. Y rajem significa en hebreo útero. El útero es el lugar donde se alberga la vida. Es el lugar más sagrado. ¿No es cierto? Ahí está, ahí se engendra, ahí se gesta la vida. O sea, Dios nos ama con ese amor tan grande que estamos en ese corazón de Él, en ese útero, ¿no es cierto? Ese es el amor entrañable de Dios para nosotros. Esas son, por ejemplo, términos femeninos, ¿no es cierto? Términos femeninos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. También aparece, ¿no es cierto? Tenemos Isaías 49. Bueno, existen algunas citas, ¿no es cierto? Bíblicas donde aparece la imagen de ese Dios Madre. Pero dice el texto así: Dios es espíritu puro. Eso es lo que nos vino a revelar Jesús. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad, ¿sí? En espíritu y en verdad. O sea, ya no se trata de inventarse imágenes. En ese tiempo se hacían imágenes de los dioses, de las diosas, y si le daba yo más preferencia a un dios y la diosa de acá se enojaba, había rivalidad entre esos dioses. No, dice Dios es de espíritu y los que le adoran, lo adoran en espíritu y en verdad, ¿sí? A Dios nadie lo ha visto, dice Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, dice Mateo. Por eso Jesús aquí viene a ser como un misterio, ¿no? Sí, dice, si Dios es de espíritu puro, no hay lugar para la diferencia de sexos, porque Dios es todo, ¿no es cierto? Dios es omnipresencia. Dios es mucho más que ser varón o que ser mujer. Dios posee la infinitud de las perfecciones que existen dentro del universo, en el cosmos, ¿sí? Sin embargo, las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan alguna cosa, alguito de las perfecciones infinitas de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el ser humano posee sabiduría, sí, sabe algo. Sucede que usted se graduó de PhD en tal cosa. Sí, sabecito, PhD en eso, pero puchica, pregúntale si eso siquiera sabe. ¿Qué duro que es? Se domina tal cosa, sí, pero Messi, buen jugador de fútbol, pero habrán otros que lo superan. Nosotros pensamos que sí, algunos serán insuperables. Lógicamente, artistas que pasaron a la memoria, por ejemplo, Mozart, Bach, Strauss, tenemos Beethoven mismo, qué grandes maestros. Mozart compuso la primera sonata cuando tenía 5 años de edad. Terrible, cosas que ahora no se dan. Todas esas cualidades, esa sabiduría es parte de la infinita sabiduría de Dios. De esto se dieron cuenta los grandes artistas, porque las grandes óperas que ellos compusieron fueron para Dios. El autor
de todas las perfecciones, ¿sí? Y aquel que nos participa algo a nosotros de esas perfecciones. Y cuando nosotros le componemos una ópera para Dios, le estamos haciéndole ver que hemos hecho algo con eso que Él nos ha dado, ¿sí? Ese era el objetivo de las grandes óperas que se hacían en ese tiempo, ¿sí? Las óperas para Dios, se hacían misas enteras, misas de requiem, misas de todo tipo, ¿sí? Para participar en la iglesia. Después la última parte que para mí es necesario clarificar es que cuando nosotros decimos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, los creó iguales en dignidad, el autor que compone estos textos, lo único que está, ¿no es cierto?, diciéndonos es que ya es hora de empezar a trabajar en contra de este mal que está acabando con la familia, con la sociedad, con los pueblos. El machismo, el patriarcalismo. Yo siempre veo esto, una lectura como antipatriarcal de la historia, de la realidad de ese tiempo. Y por eso es que, como esa respuesta habrá sido tan contraproducente, tan revolucionaria en aquel tiempo, yo creo que esto sigue siendo para hoy, para ahora, para nuestro tiempo también tan revolucionaria. En dos sentidos. Primer sentido, en que todo ser humano es creado a su imagen, a la imagen y semejanza de Dios y es igual en dignidad. En una sociedad donde está tan destruida, tan desigual, ¿no es cierto?, unos por arriba y otros aplastados por el sistema en el que estamos viviendo. Y por otro lado también, yo creo que está hablándonos también en contra de ese machismo en el cual hoy también se vive. La denigración de la mujer, la explotación de la mujer, ¿sí? El abuso de la mujer, vele como persona de segunda clase. Y en tercer lugar, yo creo que una tercera también es una lectura atenta de este Génesis. No les va a gustar a quienes de pronto propagan esta ideología de género, ¿cierto? Que piensan que Chuticadí, los otros, no. Dios dice creó al hombre y a la mujer. Y lo demás, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica el resto de cosas? ¿Sí? ¿Cómo se explican? Bueno, existen expertos que pueden explicarnos el por qué se dan ciertas cosas, ciertos desvíos, tanto en el hombre como en la mujer, para que de pronto un hombre en una determinada edad quiera ser mujer, o le gusten los mismos hombres, o a una mujer quiera ser hombre, o le gusten las mismas, le gusten las mismas mujeres, el lesbianismo, o quieran contraer un matrimonio igualitario entre personas del mismo género, y peor el derecho a la adopción, ¿sí? El derecho a la adopción, que prácticamente no permitiría al niño crecer en libertad, ¿sí? Después al niño lo criarían en una incertidumbre terrible, no saber por qué lado ir, ¿sí? Habría una tremenda desviación. Bueno, pero esto lo dejo a los expertos, ¿no? A quienes entienden de este tema y pueden darnos una buena charla sobre este aspecto también, que es fundamental, ¿no? Desde el Génesis. ¿Será que Dios desde el comienzo quiso denigrar a las otras personas? Pero no olvidemos que, por ejemplo, todas estas tendencias que ahora vemos, también podemos leerlas desde el comienzo mismo. Se habla en Grecia, se habla en todas las culturas, se habla de este tipo de tendencias, que son totalmente rechazadas, abominables para Dios y condenadas. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM.
Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con la última parte del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental de la diócesis de La Tacunga y párroco de El Corazón, nos ha explicado muy bien los dos numerales del tema Hombre y mujer los creó, igualdad y diferencia queridas por Dios, numerales 369 y 370. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre, una vez que hemos analizado, una vez que usted ha explicado los dos numerales, hay dos preguntitas que quisiera hacerle. En el 369 dice que el hombre y la mujer tienen igual dignidad. ¿Qué es la palabra dignidad para que nuestra audiencia lo entienda mejor? La igualdad en la dignidad se refiere a sentirse dentro de la sociedad, primero ante Dios, seres capaces de, por igual, de trascender, de trabajar, de vivir con dignidad, de inclusive seres capaces de alcanzar lo que se proponen. Inclusive aquí yo estaba, perdonen que no me metí en el ámbito de la diferencia. El hombre y la mujer iguales, pero diferentes. Claro, diferentes porque el uno es Ish y el otro es Isha, ¿no es cierto? Ish, Isa. Es decir, dos seres complementarios, es que por algo se complementan porque son diferentes. Si no, no hubiera complemento. Pues dos cosas iguales no se complementan, ¿no es cierto? En vez de ponerle el sartén y la tapa, pongo dos sartenes, eso no es complemento, ¿cierto? Sí, entonces el complemento, ¿sí? El complemento, el hombre y la mujer, tanto iguales como diferentes. La dignidad de la persona humana radica en el querer de Dios, porque tanto quiso para el hombre y la mujer darle los mismos derechos, las mismas oportunidades, en sus diferencias, ¿no es cierto? En sus diferencias. El hombre puede trabajar, la mujer puede trabajar. El hombre puede comer, la mujer puede comer. ¿Sí? El hombre y la mujer tienen en ese sentido la misma dignidad, la igualdad en condiciones. ¿Sí? La diferencia es física y psicológica, ¿no es cierto? Física y psicológica. Bueno, de eso no vamos a hablar ahorita, pero ahí está la diferencia. ¿En qué? ¿Por qué física y psicológica? Porque cuando una mujer dice, a mí, por ejemplo, me dice, padre, es que yo quisiera que mi marido sea así, así, así. Digo, fácil. Dice, ¿qué hago, padre? Digo, sácale la cabeza a tu marido y ponle la tuya. Sí, no, es que no podemos exigir que el otro piense igual que yo, ni pensar que el otro piense lo mismo que yo pienso. Sí, por nada en el mundo. Somos seres diversos en nuestro modo de ver. Yo me voy a La Tacunga por la Maná o me puedo ir por aquí por Andoas. Lo importante es que me voy a La Tacunga, pero es que tú eres bruto, te vas por la Maná. No, yo tengo razones para irme por allá. El otro tiene razones para irse por acá, quiere ir más rápido, no tiene de pronto algo pendiente por otro lado. Pero cada quien tiene su libertad, ¿no es cierto? El hombre y la mujer tienen su capacidad de ser libres, su decisión a elegir y ser felices, ¿sí? El matrimonio, por ejemplo, no es para ser felices, porque ya uno tiene que elegir la felicidad antes de casarse. Porque si no, si empiezas a querer ser feliz después de casado, pensar que te casaste solo para eso, para ser feliz, después te vas a encontrar con la peor amargura. Si uno decide ser feliz desde el comienzo. Y eso es lo que Dios hace en el hombre. Dios infunde con su gracia, ¿sí? Darnos una verdadera dignidad en la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Sí, e igualdad de derechos. Excelente.
Padre, una preguntita más. Hace unas semanas atrás acabamos de pasar una crisis social y política de, eh, gran tamaño, pues, ¿cómo les afectó al sector donde usted trabaja? ¿Cómo les ha afectado esa situación? Bueno, yo creo que aquí, bueno, aquí en el corazón tenemos la parte de arriba, son comunidades indígenas que bajaron a bloquear las carreteras. Bueno, el bloqueo fue en todo el país, esto trajo grandes atrasos. Realmente, como parroquia, el corazón mismo se desabastece tan fácilmente porque como estamos acá arriba, no hay acceso por ningún lado, no habían productos, no había nada ya para comer, ni el dinero servía para comprar. Pero por otro lado, yo pienso que los reclamos son justos. Lo que de pronto no estoy de acuerdo es lo que ahora, lo que sucedió después en los arreglos, de que no se dio definitivamente un arreglo a los problemas que suceden por ejemplo, el precio de la gasolina quedó lo mismo. Yo recuerdo que el pan, en el paro comprábamos 7 panes por $1, ahora están vendiendo 6 por $1. Sí, después subió también el pan. Todo está subiendo. Sí, la canasta básica ha subido demasiado. Esa es la queja que la gente da en este momento a flor en la parroquia, en la gente pobre, sobre todo, que no tiene con qué vivir, no tiene para vivir. ¿Y qué hacemos frente a esa ola de pobreza, esa situación que estamos pasando en este momento? El campesino en este momento perdió bastantísimo en sus cosechas, botó la mora para sembrar frijol y le fue muy mal en la cosecha de frijol, porque el invierno se adelantó y hasta ahorita que ya es época de estar en pleno verano, todavía hace una neblina terrible y cae unas lloviznas. Entonces, ¿qué hacer frente, cómo hacer frente a esta situación de pobreza que está viviendo la gente? Que no se resuelve con un paro así. Yo les explicaba a los campesinos, miren, esto no se resuelve de esa manera. Es más, cuando un paro de pronto está motivado por otros intereses. Sí, el interés del paro no es resolver los problemas. Puede ser, pero eso es un pretexto para otras cosas. Yo al menos vi muy claro cuál fue el propósito del paro, ¿sí? Imagínate lo que pasó en el Congreso antes del paro, lo que hace el Congreso, la payasada que sucedió en el Congreso, el mismo como el presidente del Congreso como mediador y vota en favor de la destitución. O sea, yo estoy como mediador, pero me pongo y tomo partido por el otro bando. Eso no es mediación. Yo no entiendo qué ideología se maneja el Congreso. Y hasta a la vez, vean, el Congreso que están peleando por las 2 vicepresidencias. Sí, lo único que les interesa es el poder, el amarre, la componenda, y no es el bien del pueblo, el bien de la patria. Por eso yo hago la invitación, y aquí yo he dicho, ya no elijan a los mismos candidatos, ya los que pasaron, ya pasaron. Quieren lanzarse los mismos candidatos para prefectos, para alcaldes, para todo. Ya no voten por ninguno de ellos. Ya no, que se vayan a la casa. Ya ellos ya hicieron todo lo que pudieron. Ojalá hayan hecho bien. Dejen que vengan otras personas nuevas que quieran servir también a la comunidad. Los otros, Dios le pague, ya sirvieron y nos dejaron lo que nos dejaron. Excelente. Padre, pues muy agradecido por su valioso aporte a este programa. Le agradecemos muchísimo porque por varias ocasiones ha participado en la explicación del catecismo y esperamos verle pues muchas ocasiones más. Le agradecemos mucho por su participación, por haber aceptado la invitación y haber conversado pues con este programa este importante tema del catecismo. No queremos irnos sin recibir su bendición, Padre. Bueno, siempre agradecerles a la audiencia de Radio La Tacunga, a todos los que escuchan este programa. Gracias por seguir el programa y por enterarse, por dejarse alimentar del catecismo de la Iglesia Católica, que es tan importante conocerlo. Sí, tan importante conocerlo porque viene a constituirse como la base y el fundamento de todo lo que creemos en la Iglesia Católica. Es lo que tenés, un tesoro, el catecismo.
Vamos a pedirle a Papito Dios y a María Santísima que nos bendigan y nos amparen. Digamos a Mamita Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy.